Vamos a, habl- Vamos a hablar de lo que es reanimación cardiopulmonar, pediátrica, avanzada y básico, ¿ya? Quiero que por favor estén atentos a toda la teoría, porque al finalizar vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿sí? Entonces, importante recordar que, bueno, en la parte, pues los objetivos de la clase es reconocer la importancia de la prevención en la cadena de supervivencia pediátrica, describir y aplicar los pasos de la cadena de supervivencia, reconocer las señales de que una persona necesita RCP, también reconocer la importancia de que la RCP de alta calidad y su repercusión sobre la supervivencia del niño es muy importante, entonces tienen que saberlo sí o sí, realizar una RCP de alta calidad, lactante, niño y adolescente. Y tienen que ustedes saber realizar la técnica para también, bueno, eliminar un cuerpo extraño en vía aérea de un adulto, ¿no? De un lactante y de un niño. Y recordar, pues, ¿no? Que nosotros podemos salvar vidas tan solo con saber cómo realizar la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿de dónde viene esto, no? Ustedes tienen que saber que los protocolos están diseñados para la prevención, reconocimiento y tratamiento de probables riesgos que puedan llevar a un paciente pediátrico a una situación clínica que amenace su vida, así como la atención de la máxima emergencia, que es la parada cardiopulmonar. La última actualización es del American Heart Association, que es del año 2020 y está en relación a eso toda la exposición, ¿ya? Igual recuerden que la guía, ¿no? De la American Heart Association se ha hecho en base a varios comités, ¿no? Que los miembros, ¿no? Del comité que son diferentes, ¿no? Que están en Asia, África, ¿no? En Australia, ¿no? En la Unión Europea también, ¿no? Y a nivel de eso se ha hecho un comité, ¿no? Internacional de resucitación para poder nosotros manejar y saber cuáles son los protocolos, porque recuerden que es muy importante que todo esté protocolizado para saber, pues, qué acción tomar frente a un hecho que depende, pues, la vida del paciente. Entonces, los objetivos son que tiene que ser fácil de recordar y tiene que ser también fácil de seguir en momentos de estrés, porque ustedes saben que cuando hay un niño que está en riesgo su vida, pues es un momento tanto de estrés para el personal, ¿no? Médico como para la familia igual, ¿no? Entonces es importante recordarlo. Tener una efectiva dinámica para trabajar en conjunto con otras personas y también tiene que tener la característica de que tiene que aumentar la probabilidad de sobrevida del paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, bueno, de lo que es pues el paro cardiorrespiratorio, vamos a ver que hay una interrupción brusca y generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación y respiración espontánea, ¿ya? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros hablamos de paro cardiorrespiratorio, sí tiene como que un tanto una diferencia cuando hablamos solo de paro cardíaco, ya que paro cardíaco es solamente cese de la circulación sanguínea causado por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de respiratorio, paro cardiorrespiratorio, sí estamos hablando también de la parte, pues, respiratoria, ¿no? Entonces, vamos a ver que clínicamente el niño no responde, no respira o solo jadea o boquea y a la vez vamos a ver que no se puede detectar el pulso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del RCP? Es restaurar la circulación, llevar oxígeno a órganos vitales y para esto pues vamos a ver que va a haber una supervivencia con buena función neurológica, porque nosotros podemos salvar al paciente, pero vamos a ver que no vamos si es que estamos mucho tiempo con el niño haciendo el RCP, ¿no? Recuerden que más de 10 minutos ya hay daño neurológico, ¿ya? Entonces, la idea es salvar al niño, pero que el niño permanezca después de haber hecho el RCP con una buena función neurológica, ¿ya? Entonces, ay, acá como... Ya, listo. Entonces, lo que vamos a ver también, adicional a esto, son cuáles son las causas de paro cardíaco, ¿no? O paro cardiorrespiratorio, en este caso, en el caso de niños. En caso de niños, lo más frecuente, a diferencia de los adultos, es que haya un fallo respiratorio, ¿ya? No es como en el caso de los adultos, que lo más frecuente es que haya una alteración a nivel cardíaco. Entonces, por hipoxia o asfixia es la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Esto es resultado final de una hipoxia tisular progresiva, ¿no? Y también causado por acidosis, ¿no? Que puede ser ocasionado por una insuficiencia respiratoria y un shock hipotenso, ¿ya? Lo que puede llevar a un fallo circulatorio, hipoxemia, ¿no? Aumento de la presión de CO2, que es hipercapnia, acidosis y bradicardia. Y esto, pues, puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Ahora, a diferencia de los adultos, que puede ocasionarse un paro cardíaco súbito, puede ser que también se dé en el caso de niños, ¿ya? Pero es
infrecuente, ¿no? Es más o menos de 5 a 15% y es causado por la aparición repentina de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, asociado de repente a que el niño pues ha tenido una miocardiopatía hipertrófica, una arteria coronaria anómala, un síndrome de QT largo, miocarditis o intoxicación por fármacos en general. O también otra causa de paro cardiorrespiratorio es un traumatismo no reconocido, ¿no? Por el paciente. Bueno, entonces vamos a ver que también es otras cosas que tenemos que recordar y son las 6Hs y 5Ts. 6Hs y 5Ts son causas que pueden hacer que rápidamente revierta el paro cardiorrespiratorio, como por ejemplo la presencia de que no hay un buen aporte de volumen, ¿no? Ustedes saben que el shock hipovolémico es causado en el caso de niños, ¿no? Por deshidratación, ¿no? Por diarrea, vómitos, ¿no? Y rápidamente nosotros tenemos que identificar esta causa, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues el manejo del shock hipovolémico, ¿no? La presencia de hipoxia, ¿no? Si el niño no está recibiendo suficiente oxígeno por de repente porque está con un cuadro respiratorio, ¿no? La presencia de acidosis, ¿no? Hay que ver cuál es la causa de la acidosis. Puede haber una cetoacidosis diabética en el caso del niño también, ¿no? Entonces hay que identificar exactamente a qué está relacionado la acidosis. La hipoglicemia, ¿no? Muchos niños de repente lactantes que pasan mucho tiempo sin ingerir ningún tipo de lactancia, ¿no? O leche en general, ¿no? La presencia de hipo o hiperpotasemia, la presencia de hipotermia, ¿no? Y las 5Ts, bueno, neumotórax, ¿no? Neumotórax a tensión, que a veces se produce después de una colocación de CBC. En general, cualquier tipo de causa, tenemos que descartar esto, que por lo general es súbito, ¿no? La presencia de dificultad respiratoria súbita, ¿no? Taponamiento cardíaco, la presencia de algún tóxico, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Ahora, lo que tenemos que ver también son cuáles son los problemas potencialmente mortales, ¿no? Que vamos a ver qué factores pueden desencadenar. Entonces, primer concepto a tener en consideración, que hemos dicho, cuál es la causa más frecuente, ¿no? La causa respiratoria, ¿cierto? Esto asociado a una insuficiencia respiratoria. También puede haber causa circulatoria que puede llevar a shock y en general puede llevar a insuficiencia cardiopulmonar, ¿no? Y si es que hay un paro cardíaco súbito, ¿no? Por presencia de alguna arritmia, puede ocasionar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, también tenemos que identificar si es que de repente hay obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Porque puede ser que el niño se haya, comido algo, ¿no? Que interfiera con la respiración del paciente, ¿no? Y esto puede ocasionar también dificultad respiratoria, que no haya una buena ventilación, que haya apnea, ¿no? Un aumento considerable de esfuerzo respiratorio, ¿no? Que en el caso de la circulación el pulso esté débil o ausente o haya una mala perfusión. Recuerden que en el caso de los niños lo último que se ve afectado es la presión arterial, ¿no? Primero tenemos que ver cómo está su llenado capilar, si el paciente me está haciendo taquicardia o me está haciendo lo contrario, bradicardia, ¿no? Entonces, esto tenemos que evaluarlo de manera adecuada. También si es que hay un déficit neurológico, ¿no? El nivel de conciencia también cómo está. Y la exposición que también ya he visto que tienen que ustedes revisar totalmente a sus pacientes si es que hay una pérdida de repente el niño sangrado por algún lado, ¿no? Para ver si es que hay alguna hemorragia, ¿no? O también si es que hay hipotermia, verificar la temperatura del paciente. Entonces vamos a ver que si encontramos cualquier tipo de alteración a cualquier nivel que se ha mencionado, lo que tenemos que es intervenir, ¿ya? Entonces el paro cardíaco en niños se debe a insuficiencia respiratoria progresiva o shock, como hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son los factores de supervivencia? ¿No? Vamos a tener que ver dónde ocurre, ¿no? La parada cardiorrespiratoria. Tenemos que ver quién va a reanimar al paciente, ¿no? La calidad del RCP, si es que nosotros hemos visto cómo ha pasado el suceso y si inicialmente el ritmo es desfibrilable o no, ¿ya? Entonces, después vamos a hablar de cuáles son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿ya? Que tienen que ustedes de todas maneras reconocerlos. En relación a la tasa de supervivencia, tenemos que ver que obviamente cuando nosotros estamos dentro del hospital va a haber mayor tasa de supervivencia. Se menciona que a nivel de la bibliografía es 41%, a nivel extrahospitalario es de un 11% y dentro de, a nivel extrahospitalario, cuando tenemos la supervivencia con una buena función biológica, neurológica, disculpen, en lactantes es de 5%, de niños es 13% y de adolescentes es 17%. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los lactantes son más propensos a que
pues rápidamente puedan deteriorarse, ¿no? Si es que no se tiene un buen manejo de ellos, ¿ya? Y en el caso pues de los adolescentes como que tienen mayor supervivencia con buena función neurológica. En la parte intrahospitalaria vemos que el pronóstico neurológico también pues va a estar relacionado al tiempo que les había mencionado, al tiempo de RCP. Se menciona que hacer un RCP de más o menos 15 minutos, el 65% de sobrevivientes tuvieron un pronóstico favorable de 1 a 5, ¿ya? O sea que normalmente vamos a ver que en general la mayoría de bibliografías se mencionan que máximo el rescate para un paciente para realizar RCP debería ser de máximo 10 minutos, ¿ya? Y acá, bueno, de todas maneras, la bibliografía nos menciona que más de 35 minutos, el 40% de sobrevivientes presentaron un pronóstico favorable, ¿ya? Por eso es que algunas veces mencionan, mientras que tú estés, o sea, lo último que se tiene que hacer es tratar de no hacer nada por el paciente, pero también tenemos que tener en consideración cuál va a ser el pronóstico según la función neurológica, porque 35 minutos es bastante, ¿cierto? Bastante el tiempo. Entonces, puede haber que sean sobrevivientes, pero tenemos que ver cuál ha sido la calidad de vida del paciente posterior a la reanimación cardiopulmonar. Entonces, lo que les estaba mencionando, tenemos que identificar cuáles son los ritmos de paro cardiorrespiratorio. Los ritmos de paro cardiorrespiratorio, los más frecuentes son los no desfibrilables que se presentan. Por lo general, acá en el primer dibujo que vemos, ¿no? Vamos a ver, aquí, vamos a ver. Mm, Ya, a ver, en la parte de aquí que se ve, vamos a ver, ya. Ajá, ya. En esta parte, en la primera parte de lo que vamos a ver, ¿no? Es que es un ritmo, ¿no? Que el paciente, ¿no? Al inicio se ve actividad eléctrica, ¿no? Y después el paciente pasa a sistolia, ¿no? Por lo general acá hay una bradicardia, ¿no? Como ustedes ven, el complejo, bueno, no se determina muy bien el complejo PQRS, ¿no? Pero se ve que está alargado. Ustedes recuerden que cuando medimos de aquí hasta, o sea, la onda eh, desde de QRS, ¿no? El complejo QRS a otro complejo de QRS, cuentas la cantidad de cuadraditos pequeñitos, ¿no? Y 1500 lo divides entre la cantidad de cuadraditos y te tiene que dar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a identificar que nuestro paciente está en bradicardia y cuando después vemos ya no hay actividad eléctrica. Entonces, este es un ritmo de asistolia, ¿ya? Entonces vemos que es un ritmo no desfibrilable. ¿Qué quiere decir no desfibrilable? Que no va a ser posible reanimar a nuestro paciente con el desfibrilador automático, ¿ya? Con el DEA, por lo general, que nosotros mencionamos, ¿ya? Entonces, este es un ritmo muy frecuente y la actividad eléctrica sin pulso es que puedes tener actividad eléctrica, pero cuando tú tocas el pulso del paciente no se siente, ¿ya? Entonces, estos son los ritmos más frecuentes en pediatría. Y en el caso de los ritmos desfibrilables, ¿qué quiere decir? Que si tú colocas pues el desfibrilador eléctrico, tú sí vas a poder revertir el ritmo, ¿ya? En este caso, pues tenemos a la fibrilación ventricular y a la taquicardia ventricular sin pulso. Como ustedes observan en la parte de aquí, ¿no? Vemos a una fibrilación ventricular y se observa que las ondas como son ondas desordenadas, ¿cierto? No hay un ritmo, hay un ritmo caótico que se menciona. Y en el de aquí que nosotros estamos viendo, lo que vamos a ver es que hay una taquicardia ventricular porque vamos a ver que el complejo QRS es ancho, más de 0.12 segundos, ¿ya? Y en este caso vamos a ver pues que sí hay un orden establecido a diferencia de la fibrilación ventricular, pero que, bueno, no es adecuado para nuestro paciente. Por eso es que tenemos que desfibrilar. Es una taquicardia ventricular sin pulso. Observas este ritmo, pero el paciente no tiene pulso también, ¿ya? Entonces, en los ritmos no desfibrilables son un 77% que se presentan, ¿no? De ellos, la actividad eléctrica sin pulso se presenta en un 48.5%, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces, recuerden, ritmos no desfibrilables
bradicardia que lleva a asistolia. En realidad el ritmo no desfibrilable es propiamente la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Y los desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a tener el RCP básico y el RCP avanzado. El RCP básico lo puede realizar cualquier persona, ¿ya? Y el RCP avanzado sí van a hacerlo los profesionales de salud. Ahora, lo que nosotros vamos a tener en consideración es que el RCP avanzado, hablando de pediatría, es muy difícil de que ustedes lo puedan realizar, porque ¿qué incluye el RCP avanzado? Manejo avanzado de vía aérea, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo avanzado de vía aérea, ¿de qué estamos hablando? De intubación endotraqueal, ¿ya? Que vamos a ver, también vamos a tocarlo, ¿no? Pero es si es que no lo llegan a entender, es necesario de que ustedes lo conozcan, ¿está bien? Porque, o sea, que sepan cómo se realiza, pero lo del RCP básico sí o sí tienen que ustedes saberlo, ¿está bien? Entonces vamos a ver, la cadena de supervivencia en relación a cómo se realiza, si es intrahospitalario o extrahospitalario, tiene algunas variaciones. En el caso de intrahospitalario, tenemos que reconocer y tenemos que hacer una prevención temprana. Recuerden que ustedes cuando vayan a un centro donde van a laborar de repente en alguna oportunidad o de repente donde ustedes están rotando, ¿no? Bueno, propiamente no, ustedes no van a ser propios el personal que va a realizar la RCP, porque va a haber personal capacitado ahí propiamente que conoce a su personal. Tienen que ustedes ver cuando ya sean médicos, ¿no? Cuando sean, de repente, si van a ser pediatras en alguna oportunidad, tienen que identificar cuáles van a ser, con qué tipo de personal están trabajando. Todos deberían estar capacitados en al menos realizar una RCP, porque siempre va a haber un líder que comande la reanimación cardiopulmonar, pero tú tienes que ver quién se va a encargar de la vía aérea, quién se va a encargar de las compresiones, porque solo una sola persona no va a poder hacer todo, ¿ya? Eso es a nivel intrahospitalario, ¿ya? Entonces vamos a ver que primero se reconoce y se tiene que hacer una prevención temprana, se tiene que hacer una activación de la respuesta de emergencia, RCP de alta calidad, RCP avanzado y algo que está siendo muy importante es los cuidados post paro cardíaco y posterior a ello la recuperación. A nivel extrahospitalario se realiza la prevención, la activación del sistema de respuesta de emergencia, el RCP de alta calidad, RCP avanzado, cuidados post-paro cardíaco y también la recuperación, ¿ya? Entonces, como vemos, lo que cambia es a qué nivel se está haciendo, solo intrahospitalario y extrahospitalario. Entonces, en relación a eso, vamos a ver que a nivel, pues, extrahospitalario, lo que tenemos que hacer en nuestro primer eslabón es la prevención, ¿ya? Prevención quiere decir que en el caso extrahospitalario, la prevención de los accidentes, ¿ya? Tratar de colocar a nuestro paciente, ¿no? En un ambiente en el cual sea seguro. En el caso del paro cardíaco intrahospitalario, identificar al niño, ¿no? El niño grave, ¿no? Porque nosotros podemos estar a nivel intrahospitalario, pero si no identificamos al niño grave, pues no vamos a saber qué tenemos que hacer en este caso RCP, ¿ya? En el segundo eslabón es alertar al sistema de emergencia. Si no responde, se activa el sistema de respuesta de emergencia, ¿no? En el caso extrahospitalario se llama al SAMU, a los bomberos, a la policía y en el caso de intrahospitalario se activa el código rojo, ¿ya? Si es que es paro cardíaco, el código amarillo, si es que es paro respiratorio, llevamos a nuestro paciente a trauma shock y una vez que ya se haya hecho el manejo y el paciente esté estable, se lleva a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros alertamos el sistema de emergencia o activamos el sistema de emergencia, tenemos que ver con cuántas personas nosotros contamos, ¿ya? Si estamos a nivel extrahospitalario, ¿ya? Y contamos, ay, disculpen, y contamos con un solo reanimador, tenemos que ver si tenemos acceso a un celular o no tenemos acceso a un celular. Si no tenemos acceso a un celular, tenemos que primero iniciar la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos y luego de eso pedir ayuda en voz alta y tratar de conseguir un desfibrilador externo automático, ¿ya? Un DEA. Si tenemos acceso a un celular, primero debemos pedir ayuda en voz alta, activar el sistema de respuesta de emergencia por celular y luego iniciar el RCP y tratar de conseguir un DEA, ¿ya?
Si tenemos dos reanimadores, ¿ya? Tenemos que pedir ayuda en voz alta. El primer reanimador se queda con el niño, inicia la reanimación cardiopulmonar y el segundo reanimador activa el sistema de respuesta de emergencias. Y si es que hay presencia de colapso súbito de un paciente, primero pedimos ayuda, pidamos un DEA, iniciamos RCP y usamos el DEA tan pronto como sea posible. El tercer eslabón es el RCP de alta calidad, ¿ya? El RCP de alta calidad es hacer una adecuada compresión, verificar la vía aérea y hacer una buena ventilación. Entonces, lo que nosotros vemos es que la frecuencia adecuada del RCP de calidad es de 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad que vamos a hacer de las compresiones en lactantes es más o menos de 4 centímetros, en niños es de 5 centímetros y en el adolescente es máximo, se puede hacer hasta 6 centímetros de profundidad. Y algo importante, tenemos que permitir la expansión completa del tórax, ¿ya? Después de cada compresión tenemos que esperar a que nuestro paciente expanda la parte del tórax. Tenemos que minimizar las interrupciones, menos de 10 segundos, ¿ya? No puede ser interrumpidas las compresiones, evitar la ventilación excesiva porque puede causar pues distensión gástrica y aumentar la presión intratorácica, ¿ya? Es decir, que al momento que nosotros comúnmente decimos bolseamos a nuestro paciente, pues tiene que ser de manera, pues nosotros normalmente colocamos la mascarilla bolsa autoinflable, ¿no? Que es como se debería llamar, pero que comúnmente lo llamamos ambú, ¿ya? Hacemos ventila, un 2, ventila, un 2, o sea, presionamos y luego decimos un 2, ¿ya? No es que tú presiones y por más presión que tú le des, no es que lo vas a ventilar mejor, sino le puedes causar más bien daño, le puedes causar distensión gástrica y aumento de la presión intratorácica. ¿Ya? Entonces, como nosotros vemos, acá en las imágenes hay las técnicas de compresión, ¿no? Para nosotros, para el lactante, podemos hacer con 2 deditos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? ¿Y cuál era la profundidad que se tenía que hacer? 4 centímetros, ¿ya? Entonces, y la maniobra también con 2 pulgares, ¿ya? Y las manos alrededor del tórax para un lactante, ¿ya? Acá, como vemos, son 2 reanimadores, uno agarra la bolsa autoinflable con mascarilla, ¿no? Y la otra persona realiza las compresiones, ¿ya? Entonces la compresión debe deprimir al menos el tercio del diámetro enteroposterior del tórax y en lactantes 4 centímetros y en niños 5 centímetros y máximo en los adolescentes son 6 centímetros. ¿Y qué les había mencionado? Que lo más importante es permitir la reexpansión total de tórax, ¿ya? Porque si no, pues esto no va a ser adecuado. Entonces, el cuarto eslabón es la defibrilación precoz. Ya tenemos que tener un desfibrilador externo automático. Como ustedes ven acá, el señor está colocando los parches a nuestro paciente, ¿no? Entonces, es diferente si los parches para niños hasta 8 años y para niños mayores de 8 años y adultos si se presentan otros parches. Sin embargo, si nosotros no tenemos los parches para niños, podemos usar los de adultos y nunca se recortan los parches, ¿ya? Se usan los mismos. Ahora, el quinto eslabón que les había mencionado es los cuidados posparo, que nosotros mencionamos que es lo que ahora tenemos que de todas maneras ver, es algo importante dentro de nuestros eslabones de la cadena de supervivencia, ¿ya? ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que prevenir pues la hipotensión, la hipercapnia y la hipocapnia, no irnos a los extremos, tampoco la hiperoxia ni la hipoxia, ¿ya? Y después de esto monitorizar a nuestro paciente. En realidad se debería monitorizar con un electroencefalograma, se tendría que hacer un manejo de la temperatura adecuada y también tomar las decisiones, ¿no? En las primeras 72 horas, no retrasar el pronóstico de nuestro paciente y verificar exactamente cómo está su estado neurológico post-RCP, ¿ya? Y la evaluación antes del alta por el servicio de rehabilitación para también tratar las secuelas, evaluación psicológica continua por lo menos un año es lo que se mencionan en las guías. Ahora, esto es lo que sí ustedes tienen que de todas maneras recordar. Hay un algoritmo de RCP con un reanimador y hay un algoritmo de RCP con 2 reanimadores, ¿ya? Entonces vamos a ver, en el algoritmo de RCP con un reanimador tenemos primero, ¿qué les había mencionado? Confirmar la seguridad de la escena, ¿ya? Tenemos que estar en un ambiente seguro, nosotros no nos vamos a poner a hacer RCP en medio de la pista. Entonces, luego comprobamos si la víctima responde o no responde, ¿ya? ¿Qué le tenemos que decir a nuestro paciente? Que también lo van a ver en su práctica, ¿no? Si tenemos a nuestro paciente, normalmente nosotros decimos, señor, ¿respira o no respira? Eso es en adultos, ¿no? Nosotros le decimos, señor, ¿respira o no respira? ¿Está bien? ¿Está usted bien? ¿No?
Entonces tenemos que verificar si nuestro paciente está bien, ¿ya? Normalmente cuando nosotros le colocamos a nuestro bebé, ¿no? Que vemos que no está respirando, ¿no? Tenemos que pedir después ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca, activamos el sistema de respuesta a emergencias a través de un dispositivo móvil si es posible y comprobamos si la víctima respira o solo jadea o boquea y al mismo tiempo comprobamos el pulso. La comprobación del pulso no puede durar más de 10 segundos porque ustedes saben que el tiempo es oro en este caso, ¿ya? Entonces, si se detecta el pulso con certeza al cabo de 10 segundos, si la respiración es normal y se detecta el pulso, controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia, ¿ya? Pero si la respiración es anormal y si se llega a detectar el pulso, proporcionamos más ventilación de rescate. Una ventilación cada 2 a 3 segundos o entre 20 a 30 ventilaciones por minuto. Y luego evaluamos la frecuencia del pulso durante un tiempo no superior a 10 segundos, ¿ya? Después de eso vemos, el ritmo cardíaco es menos de 60 latidos por minuto, con signos de perfusión, ¿no? Con signos de mala perfusión. ¿Cómo vemos en la perfusión? El llenado, ¿cierto? Entonces, si es que el ritmo cardíaco es menos de 60, tenemos que iniciar RCP. Pero si es que está todo ok, continuamos con la ventilación de rescate y comprobamos el pulso cada 2 minutos. Si no se detecta el pulso, debemos iniciar RCP. ¿Qué pasa si no se detecta el pulso con certeza? ¿Ya? O no hay respiración, o solo hay jadeos o boqueos, ¿no? Es decir, que no sentimos exactamente que el paciente está así, ¿no? Como que jadeando, ¿no? Entonces tenemos que ver primero si es que alguien presenció o no presenció el colapso súbito. Si es que alguien lo presenció, activamos el sistema de respuesta a emergencias, si es que no se ha hecho antes, y buscamos un DEA. Si es que nadie presenció el colapso, como ha sido, ¿no? Iniciamos RCP, como les he mencionado, un reanimador, recuerden, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y cuando llegue el segundo reanimador, se hace en ciclo de 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? Entonces, un reanimador, 30 compresiones y 2 ventilaciones, y 2 reanimadores van a darse cuenta que cuando lo hagamos, 15 compresiones y 2 ventilaciones. Y utilizamos el DEA tan pronto como sea posible. La reanimación se hace por 2 minutos y si el reanimador continúa solo, activamos el sistema de respuesta a emergencias y buscamos un DEA si es que no se ha hecho antes, ¿ya? Y comprobamos el ritmo. Si el ritmo, o sea, si es que ya tenemos, ¿no? El DEA, tenemos que comprobar el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, ¿ya? Administramos una descarga, ¿ya? Una descarga de 2 Joule por kilo, que ahora también lo vamos a mencionar, y luego reanudamos la RCP de inmediato durante 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo. Y continuamos hasta que le sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o el niño comience a moverse. Si el ritmo es no desfibrilable, reanudamos la RCP de inmediato durante 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo, ¿ya? Entonces es importante que nosotros por eso tengamos un DEA, ¿ya? Con 2 reanimadores es parecido, ¿ya? Confirmamos la seguridad de la escena, comprobamos si la víctima responde, pedimos igual ayuda en voz alta, ¿no? A las personas que se encuentren cerca y un reanimador se queda con el niño y el segundo reanimador, ¿qué hace? Activa el sistema de respuesta a emergencias y busca el DEA. ¿Por qué es importante el DEA? Para reconocer si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, ¿ya? Entonces, vemos que la víctima está, no hay, o sea, si no hay respiración o solo hay jadeos o boqueos, ¿qué hacemos? Iniciamos RCP. ¿Y qué les había dicho? 2 reanimadores son 15 compresiones y 2 ventilaciones. Igual, si tenemos el DEA, ya podemos comprobar el ritmo. Si es desfibrilable, aplicamos descarga, ¿ya? Y si no es desfibrilable, reanudamos la RCP, ¿ya? Entonces, 1, confirmamos la seguridad de la escena. 2, comprobamos si la víctima responde o no responde, ¿ya? Entonces, como les he mencionado, ya los 2 reanimadores, el primero se queda con el niño y el segundo, ¿qué hace? Activa el sistema de respuesta a emergencias. Tercero, comprobamos si la víctima está en paro, ¿ya? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Vemos si la víctima no respira o solo jadea o boquea y al mismo tiempo que se comprueba el pulso, de 5 a 10 segundos, no puede demorar más de 10 segundos. En lactantes, pulso braquial, ¿ya? En niños, carotidio o pulso femoral y en adolescentes lo mismo, ¿ya? Pulso carotidio, ¿ya? Entonces, vemos si la víctima
no respira o solo jadea o boquea y comprobamos el pulso, se detecta el pulso con certeza. Al cabo de 10 segundos, vamos a ver que va a haber 3 situaciones que les había mencionado. La situación 1, respiración normal, pulso normal, continuamos monitorizando cada 2 minutos hasta que llegue ayuda. Lo podemos poner en posición lateral de seguridad. Eso es si comprobamos de que hay pulso y respiración normal. Estamos volviendo a repetir paso por paso para que se les quede grabado, por favor. ¿Ya? La segunda situación, comprobamos que la víctima está en paro, vemos que la víctima no respira o solo jadea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Respiración anormal. Pulso, sí tiene pulso, pero la respiración es anormal. Entonces, ¿qué hacemos? Respiración anormal, pulso más de 60. ¿Qué hacemos? Ventilaciones de rescate. Una ventilación cada 2 a 3 segundos, ¿ya? Pero si nosotros vemos que nuestro pulso es menos de 60 y hay signos de mala perfusión, iniciamos RCP, compresiones y ventilaciones. ¿Está bien? Ya, entonces en esa parte, en esa situación 2, hay dos opciones, que nuestro pulso esté más de 60 o pulso menos de 60. Entonces 60 es un número que ustedes se tienen que grabar, ¿ya? Situación 3, no respira y no tiene pulso. ¿Qué hacemos? De todas maneras iniciamos la RCP. Y recuerden, un reanimador 32, dos reanimadores, 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Cuál es la situación número 4? ¿Ya? Que nuestro paciente pues esté en un colapso súbito presenciado, ¿ya? Nosotros vemos cómo ha sido, ¿no? El colapso ha sido súbito y tú lo has presenciado, no respira o solo jadea o boquea, no tiene pulso, tenemos que activar de todas maneras el sistema de respuesta a emergencias, ¿está bien? Listo. Entonces, RCP de alta calidad, compresiones en lactantes, recordemos, de 100 a 120 por minuto, la profundidad 4 centímetros, que es más o menos el tercio del diámetro antero-posterior del tórax, ¿no? Y 32 si es un reanimador y 15,2 si son dos reanimadores. En el niño y adolescente es lo mismo, solo cambia la profundidad, que son 5 centímetros. Los pasos para usar un DEA, tenemos que encender el DEA, colocamos los parches, incluso en los parches mismos mencionan dónde debemos de colocar los parches, ¿ya? De nuestro paciente. Esperamos el análisis del ritmo, ¿no? Una vez que esperamos el análisis del ritmo, tenemos que retirar nuestras manitos, ¿ya? O sea, del paciente, no hacemos compresiones, el ritmo está identificado, indica que se alejen y el mismo DEA, ¿no? Vamos a ver, la primera descarga es 2 Joule por kilo y a partir de la segunda descarga son 4 Joule por kilo. Y luego ya de que se ha dado la descarga, se tiene que reiniciar RCP rápidamente, ¿no? Acá vemos la colocación de los parches, ¿no? En el caso de los lactantes, ¿no? Se coloca en la parte del tórax superior derecho, ¿no? El primer parche y en la parte, pues, lateral izquierda se coloca el segundo parche. En cambio, en niños, ¿no? Y adolescentes es diferente, ¿no? Antero-posterior, ¿no? Y en niños, disculpen, y en niños mayores de 8 años ya se usan los parches de adultos, ¿no? Recuerden, menores de 8 años se usan unos parches diferentes y en niños mayores de 8 años ya los de adultos. Entonces, como nosotros vemos, ¿no? Cuando se considera, pues, la seguridad, ¿no? Del paciente, cuando estamos más que todo a nivel extrahospitalario, porque en nivel intrahospitalario, pues, ya sabemos que estamos en un lugar seguro. Tenemos que reconocer el paro cardíaco, ¿ya? Activar el sistema de respuesta a emergencias y realizar la compresión, ¿no? Y ventilación, ¿ya? De acuerdo al número de reanimadores, cuál es la frecuencia que se realiza, 100 a 120 por minuto las compresiones, ¿ya? Igual, la colocación, cómo es la colocación de las manos, ¿no? La profundidad de las compresiones ya lo hemos dicho, la colocación de las manos, en el caso de adultos son 2 manos en la mitad inferior del esternón, en el caso de los niños mayores de 1 año, 2 manos, o puede ser una mano si el niño es muy pequeño en la mitad inferior del esternón, y en el caso de los lactantes con 2 deditos o los 2 pulgares en el centro del tórax y justo por debajo de la línea de los pezones, y también podemos abrazar, ¿cierto? La parte del tórax como hemos mencionado. Ya. Ahora, lo que vamos a ver aquí es RCP avanzado, ¿ya? Lo que ustedes se les tiene que quedar sí o sí es el RCP básico, los 4 escenarios que tenemos, ¿ya?
En el caso del RCP avanzado, vamos a ver que se usan drogas, ¿no? Se usan otros medicamentos y aparte, pues tenemos que ver lo del ritmo desfibrilable o no desfibrilable, pero por lo general, como el RCP avanzado se hace en un ambiente intrahospitalario, nosotros tenemos un monitor que tenemos que detectar. Por lo general, pues ahí no hay un DEA, ¿no? Hay un desfibrilador externo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pero nosotros identificamos el ritmo del paciente, ¿no? El ritmo cardíaco. Entonces, iniciamos la RCP, iniciamos la ventilación con bolsa mascarilla, suministramos oxígeno, conectamos el monitor, los electrodos de nuestro paciente que tiene que tener, ¿no? Y tenemos que identificar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Recuerden, ¿no? ¿Cuáles son los no desfibrilables? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué hacemos si nuestro ritmo es no desfibrilable? ¿Ya? Entonces, tenemos que colocar nuestro medicamento base del RCP. ¿Cuál es? La adrenalina, ¿ya? La adrenalina, ustedes si han visto, la epinefrina o adrenalina, es cómo viene la ampollita de 1 miligramo en 1 mililitro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos para poder administrar el medicamento a nuestros pacientes pediátricos, tenemos que diluirla, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros mencionamos de una jeringa de 10 mililitros, ¿ya? Se coloca una ampollita de epinefrina y lo demás, que es los 9 mililitros que sobran, se coloca suero fisiológico al 0,9%, ¿ya? Y se diluye. Esta dilución nos hace en una concentración de 1 a 10.000 y de ahí ya nosotros podemos usar nuestro medicamento según el peso del paciente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver que si en caso, pues, tenemos una sistolia, una actividad eléctrica sin pulso, adrenalina lo antes posible, ¿no? Hacemos nuestros 2 minutos de RCP, obtenemos nuestro acceso, claro que tenemos que tener, ustedes saben que cuando tenemos un paciente grave, al menos tenemos que tener 2 vías periféricas, ¿cierto? Entonces, obtenemos un acceso endovenoso, y si no se puede el acceso endovenoso, una vía intraósea que también ahora lo vamos a ver, ¿ya? Y la administración de adrenalina es cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Entonces consideramos ya el manejo avanzado de la vía aérea, es decir, tenemos que intubar a nuestro paciente y el uso de la capnografía para ver si es que estamos o no estamos en vía aérea, ¿ya? El capnógrafo un aparato que normalmente nosotros podemos tener, ¿no? Que la mayoría ya de hospitales lo tiene para detectar cualquier cantidad de PCO2 tiene, ¿ya? Nuestro paciente. Entonces, si es que nuestro ritmo es desfibrilable, ¿qué hacemos? Tenemos que detectar si es que hay una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Hacemos una descarga eléctrica de 2 Joule por kilo, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que después de hacer la descarga tenemos que seguir con la RCP y verificar después si es que nuestro ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable, porque puede ser que al inicio sea desfibrilable y después pase a ser no desfibrilable, ¿ya? Entonces, verificamos esto en el caso de cuando ya hemos hecho los 2 minutos de RCP, tenemos que administrar adrenalina igual cada 3 a 5 minutos, consideramos el manejo avanzado de vía aérea y verificamos luego el ritmo, ¿ya? Si es que el ritmo es desfibrilable, podemos aplicar la siguiente descarga, que ya no es 2 Joule por kilo, sino es 4 Joule por kilo, ¿ya? Si después de ya nosotros hemos visto que nuestro paciente sigue en paro, ¿ya? De que no hay un ritmo normal, ¿no? Tenemos que administrar otros medicamentos, ¿no? Como amiodarona o lidocaína que también se usan, ¿ya? Pero siempre, como les menciono, lo primero que ustedes tienen que pensar es en administrar adrenalina si el ritmo es no desfibrilable o si después de haber hecho la primera descarga nuestro paciente sigue en parada cardiorrespiratoria. Bueno, estos son los dispositivos que nosotros usamos de acuerdo a la edad, ¿ya? ¿Qué cánula orofaringea se usa? ¿Qué tubo endotraqueal se usa? ¿Ya? ¿Qué laringoscopio se usa? Recordemos que tenemos al laringoscopio que tiene pala recta o pala curva. La pala recta por lo general lo usamos en niños más pequeños y la pala curva ya lo usamos en niños más grandes, ¿no? En mayores de 1 año por lo general, ¿ya? Y bueno, también tenemos por ejemplo, si nosotros tenemos un tubo o escogemos un tubo número 4 para poder este, intubar a nuestro paciente, recuerden que nosotros tenemos que introducir una determinada pues, distancia, ¿no? Vamos a ver que, no sé si en alguna oportunidad ustedes han visto un tubo endotraqueal,
¿ya? Los tubos endotraqueales, bueno, de ahí vamos a ver, creo que tengo una imagen del tubo endotraqueal en el cual nosotros podemos ver que tiene una numeración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros elegimos un tubo número 4, lo ideal es que nuestro tubo esté ubicado entre T3 y T4, ¿ya? Entonces recuerden que T4, ¿dónde está? T4 es la ubicación más o menos de la carina. No podemos dejar de que esté ahí, ¿no? Porque si no, pues no va a haber una adecuada tampoco oxigenación del paciente, ¿no? Y podemos ver que de repente la saturación está disminuida porque justo está en carina. Entonces normalmente debería estar entre T3 y T4. Y una fórmula que normalmente nosotros usamos, que por ejemplo si tenemos un tubo número 4, normalmente debemos introducirlo hasta 12, hasta donde dice 12, ¿no? Que es 12 centímetros más o menos, ¿no? Entonces, de acuerdo al número de tubo que tengamos, ¿ya? La otra parte, como les mencionaba, es el acceso vascular que tenemos que tener con nuestro paciente. Si en caso no se llega a colocar una vía endovenosa, ¿no? Porque es de difícil acceso al paciente, no vamos a esperar a que le coloquen un CBC, ¿no? Por lo general, si es que es una emergencia, tenemos que colocar una vía, tenemos que tener una vía permeable, que es la colocación de la intraósea, ¿no? La colocación de la intraósea a nivel del lactante se coloca a nivel de la parte inferior, ¿no? E interior de la tuberosidad tibial, como se ve acá en la primera imagen, ¿ya? En el caso de los niños, por lo general le colocamos en el sitio distal tibial para niños mayores, ¿ya? Y en el caso de los adolescentes, ¿no? También a nivel de la tuberosidad tibial, ¿no? Como vemos acá, ¿ya? Ahora, recuerden que cuando nosotros hablamos de manejo de avanzado de vía aérea, tenemos que tener en consideración cuáles son las diferencias anatómicas de niño y adulto. En el caso del niño, vamos a ver que la lengüita es mucho más prominente, ¿no? Que en el caso del adulto, ¿ya? En el caso del epiglotis, en el niño tiene como una forma de U, ¿no? Y las cuerdas vocales son inclinadas hacia arriba, ¿no? En el caso del niño y horizontales en el caso del adulto. Y recuerdan que el cartílago cricoides es la parte más estrecha de la vía aérea del niño, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver acá, que también recordemos que los pulmones tienen menor capacidad en el niño que en el adulto, ¿ya? Entonces, por lo general, nosotros decimos que la parte donde nosotros introducimos el tubo endotraqueal, que es la parte de la laringe, ¿no? Está más anterior en los lactantes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el manejo avanzado de vía aérea, aperturamos la vía aérea, hacemos la maniobra frente-mentón, traccionamos la mandíbula, tenemos que aspirar secreciones, la ventilación con la bolsa inflable, conectado a una fuente de oxígeno y se realiza la intubación endotraqueal. Cuando el paciente está intubado, ¿no? Igual hacemos las compresiones continuas de 100 a 120 por minuto y ventilamos cada 2 segundos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, esta es la maniobra frente-mentón, ¿no? Lo que hacemos es posicionar a nuestro paciente, ¿no? Boca arriba, como nosotros mencionamos, en posición de olfateo, ¿no? Y hacemos una pequeña tracción mandibular para poder posicionar a nuestro paciente. Posterior a ello, tenemos que ver que tenemos que hiperventilar a nuestro paciente, ¿no? Entonces vemos que nuestra ventilación es así, ¿no? Cómo está la disposición de nuestras manitos en una forma de C que rodea la mascarilla, ¿no? La mascarilla que estamos colocando, ¿no? Que tiene que ser igual. Para cada paciente es de distinto tamaño, ¿ya? Entonces, si es que estamos haciendo un lactante, pues tiene que ser una mascarilla de lactante, porque si no va a haber fuga del oxígeno que se le está dando al paciente, del oxígeno que se le está proporcionando a través de la mascarilla bolsa autoinflable, ¿ya? Y se tiene que colocar las manitos así como está en la foto, ¿ya? C y el dedo meñique, el dedo anular y el dedo medio tienen que estar por la parte em, baja de la mandíbula, ¿ya? Como se ve ahí, por eso es la C y la E, ¿ya? Y como vemos, se hace una ventilación gentil pero efectiva, ¿ya? No es que tú presiones tanto, porque tú puedes ocasionarle si no neumotoras a tu paciente, ¿ya? Entonces, igual, ventilamos el flujo de oxígeno al momento de colocar, pues el oxígeno tiene que ser al 100%, de 12 a 15 litros por minuto, ¿no? Porque ustedes saben que la bolsa inflable está conectado, ¿no? Directamente al oxígeno, ¿no? Y más o menos tiene que estar abierto de 12 a 15 litros para poder proporcionar a nuestro paciente un oxígeno al 100%.
Entonces aspiramos secreciones, ventilamos con la mascarilla facial y la bolsa inflable conectada al oxígeno al 100% por 3 a 5 minutos y con el laringoscopio en la mano izquierda, siempre es la mano izquierda, chicos, recuerden, nosotros cogemos el laringoscopio con la mano izquierda, abrimos la boca, introducimos la pala por la comisura labial del lado derecho, deslizamos la pala hasta colocar la punta en la vallécula, ¿no? Que es en la pala curva, ¿no? En la pala curva nosotros colocamos la punta de la pala en la vallécula y o calzamos pues la epiglotis, ¿no? Sujetamos la epiglotis entre la pala y la lengua, ¿no? Y luego tiramos el mango, ¿no? En dirección cefalocaudal hasta exponer las cuerdas vocales y luego introducimos el tubo endotraqueal con la mano derecha en la tráquea, comprobando la posición y lo fijamos, ¿no? Como vemos acá, ¿no? El desplazamiento es dorsal, cefálico y a la derecha para poder introducir nuestra pala. Es la parte de aquí, ¿no? Que nosotros vemos, ya, esta de acá es el mango del laringoscopio y esta es la pala del laringoscopio, ¿ya? La presión que está haciendo acá en esta foto ya no se realiza. Anteriormente se recomendaba que para exponer mejor la epiglotis, ¿no? Podíamos hacer un poco de presión cricoidea, pero sin embargo no se recomienda porque podemos más bien dañar a nuestro paciente, ¿no? Nosotros tendríamos que tener 10 segundos para intubar, no tendríamos que tener más. Entonces acá vemos cuáles son las estructuras que se mencionan, las cuerdas vocales. Ustedes tienen que ver las cuerdas vocales porque si no estarían yendo a ciegas. Tenemos que ver la glotis, tenemos que ver que el esófago es la parte inferior, ¿no? Nosotros cuando introducimos, a veces cuando introducimos mucho, lo que se nos va a exponer es el esófago y no vamos a ver las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos identificar las estructuras adecuadamente. Y recuerden, solo tenemos 10 segundos para intubar, no tenemos más, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros pacientes rápidamente baja la saturación de oxígeno y más bien pues puede llevar a que nuestro paciente entre o sea, se descompense rápidamente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las estructuras, ¿ya? Que se visualizan mejor, ¿ya? Son fotos en las cuales nosotros vemos, ¿no? La úvula, podemos ver el pilar anterior amigdalar, ¿no? Y esta foto es la que más me gusta a mí porque se puede ver exactamente, ¿no? Cómo es la epiglotis, ¿ya? La vallécula, que es la base de la lengua, las cuerdas vocales, ¿no? Estos son los cartílagos aritenoideos, ¿ya? Y esto por aquí es donde debe pasar mi tubo endotraqueal, ¿ya? A veces la mayoría de nosotros, de los residentes, ¿no? Es difícil poder identificar al inicio, es algo a tener práctica, ¿no? Y poder verlo inmediatamente porque no en todos los pacientes se ve las cuerdas vocales de esta coloración, ¿no? A veces se ven medio más nacaradas, ¿no? Medio blanquitas, ¿no? Entonces es importante verlo. Ahora, esta foto lo que nos da a entender es que tenemos que diferenciar dónde está ubicada. Acá está ubicada la zona de las cuerdas vocales por donde tenemos que introducir nuestro tubo endotraqueal y en la parte inferior está ubicado el esófago. No tenemos por qué confundirnos porque es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces vamos acá. Listo, entonces acá también tenemos esto, cómo debemos posicionar a nuestro paciente, en la qué posición les había mencionado, la posición del olfateo, ¿ya? Tiene que haber una alineación de la vía oral, de la vía traqueal y de la vía faríngea, como vemos aquí, ¿ya? Ahora, en el caso de nuestros pacientes que son más pequeños, lo que tenemos que hacer es dejar que caiga la cabeza para que se exponga adecuadamente la epiglotis, ¿ya? Y podamos intubar adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Que ustedes recuerdan que el occipucio es mucho más prominente en el caso de los lactantes, por eso se coloca como un pequeño soporte en la parte de los hombritos para poder exponer y dejar que caiga la cabecita y poder intubar de mejor manera, ¿ya? Entonces se hace primero la apertura de la boca, ¿ya? Se verifica de que no haya ninguna rigidez a nivel de la mandíbula, ¿no? Y se coloca de esta manera, ¿no? La manera correcta de colocar el laringoscopio es de esta manera, se introduce por la comisura labial en la parte derecha para poder introducir nuestra pala del laringoscopio, ¿no? Y esta es la manera correcta que se tiene que retraer la lengua, ¿ya?
y bueno, se verifican las estructuras y posteriormente a ello ya se puede intubar a nuestro paciente. Esta es la vista de la faringe posterior, ¿no? En la primera inserción del laringoscopio, luego visualiza el esófago, luego se visualiza la aritenoides, ¿no? Y vista de la glotis y de las cuerdas vocales al levantar suavemente el laringoscopio y acá ya podemos introducir nuestro tubo endotraqueal. Recuerden, las palas que son curvas también son denominadas las palas de Washington y las palas rectas también son denominadas las palas de Miller, ¿ya? Son los nombres que adoptan, ¿ya? Entonces recordemos que el momento que el paciente está intubado, por ejemplo, acá tenemos el tubo endotraqueal que les había mencionado, ¿no? Y como ustedes pueden observar, tienen como una numeración, ¿ya? Esto tiene como una numeración aquí, ¿ya? Por ejemplo, acá dice que es un tubo, bueno, no se visualiza bien, pero acá dice el número del tubo, que es 4.5, y en este caso acá dice un tubo 4 me parece. Entonces, el tubo puede ser con balón, es decir, con CAF. Si ustedes ven acá hay como un globito, ¿cierto? Este globito se insufla, a ese nivel se coloca como una jeringuita para que una vez que sea introducido, ¿no? Este tubo quede totalmente sellado a la parte de la glotis, como vemos aquí, ¿ya? Entonces, queda totalmente sellado. Actualmente todas las guías recomiendan que nuestros tubos sean mejor con CAF, porque ese es un tubo sin CAF, o sea, es decir, es un tubo sin balón, ¿ya? Entonces, las guías recomiendan eso porque muchas veces, pues, al momento de la intubación, lo que puede generarse es de repente alguna inflamación y una vez que baje esa inflamación, lo que puede pasar es que el tubo quede un poco suelto, ¿cierto? Entonces, para tratar de evitar esto, lo que se realiza es que sea, al momento que se introduzca el tubo, sea un tubo con balón, ¿ya? O un tubo con CAF. Entonces, los medicamentos que nosotros usamos, como les he mencionado, ¿no? La dosis de la adrenalina es 0.1 mililitros por kilo a una dilución de 1 en 10.000, ¿no? Y como les he mencionado, cómo se diluye, se hace en una jeringa de 10 mililitros, ¿no? Se coloca 1 miligramo de adrenalina y se llena a 9 centímetros, 9 cc de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, y se puede aplicar cada 3 a 5 minutos en el caso de RCP avanzado. Si es que en caso después del tercer vuelo ya que hemos hecho de adrenalina, el paciente no responde, se puede usar amiodarona, que es otro antiarrítmico que nosotros usamos en el RCP avanzado, ¿ya? Y se puede repetir hasta 3 dosis también, ¿ya? Se usa para caso también de fibrilación ventricular refractaria o taquicardia ventricular sin pulso. Y también lidocaína. Ahora, ese es lo que hemos nosotros podido avanzar, ¿no? Como les he mencionado, lo que ustedes sí o sí tienen que saber reconocer o saber realizar es un RCP básico, ¿no? Y el objetivo del RCP, que es reinstaurar la respiración y la circulación. El paro por asfixia es el más frecuente en el caso del niño. La supervivencia después de un paro depende de múltiples factores que van a ir desde la causa subyacente del paro hasta la calidad y la rapidez de las intervenciones de la reanimación. Por eso ustedes tienen que saber dónde sí o sí ustedes tienen que actuar, ¿no? Y un RCP de alta calidad vamos a ver que se asocia a mayor posibilidad de supervivencia y mejor pronóstico neurológico. Y recuerden, ¿cuáles son los ritmos de paro desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Y los no desfibrilables, recuerden que son los más frecuentes en pediatría y el de peor pronóstico, pues es el paro en asistolia, ¿no? La bradicardia que lleva a asistolia. Entonces, si tú has entendido RCP, porque si no, pues nuestro bebito no se va a poder salvar, ¿ya? Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, ¿ya? Para que puedan realizarla. Todo claro, doctora. Natalie, ¿todo claro? Sí, doctora. Ya, listo, chicos. Entonces, en relación a lo que sí tienen que conocer es este RCP con un reanimador, RCP con 2 reanimadores y los 4 escenarios que les he presentado, ¿ya? Las 4 escenarios, ¿qué cosas es lo que tienen que hacer? Recuerden, un RCP de alta calidad es 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ya? Que se haga una ventilación cada 2 a 3 segundos,
¿ya? Que dejar reexpandir el tórax por completo, porque si no lo que podemos ocasionar más bien es distensión gástrica, ¿no? Y que no haya una sobredistensión del tórax, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes recuerden y sí tienen que saber principalmente los casos en los cuales actuar rápidamente en un RCP básico. Ya, chicos, listo. Entonces, hemos quedado ahí. Ya hoy día se han brindado las dos teorías y espero que haya sido muy satisfactorio para su aprendizaje estas dos teorías del día de hoy. Chicos, nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Doctora, hasta luego.